Hola, hoy vamos a hacer una exploración profunda en una fuente muy específica pero bastante reveladora, el Diario de Centroamérica. La Gaceta Oficial de Guatemala. Exacto, con fecha 16 de octubre de 2025. Es como, digamos, abrir una ventana a la maquinaria estatal y a la vida ciudadana de un día en particular. Así es. Un vistazo muy concreto. Y bueno, ¿qué buscamos? Queremos desentrañar qué nos dice esta edición sobre las decisiones del gobierno, los trámites legales que afectan a la gente. Y los anuncios que reflejan la actividad social, económica, legal de ese momento. Justo. Veremos una mezcla interesante, ¿no? Desde lo más alto del poder hasta los trámites más cotidianos. Empecemos a ver qué encontramos. Dale, empecemos. A ver, comencemos con el organismo ejecutivo. Vimos que el Ministerio de Gobernación publicó dos acuerdos ministeriales, el 332 y el 382 de 2025. ¿De qué tratan? Pues mira, estos acuerdos tienen un fin muy parecido. Le otorgan personalidad jurídica y aprueban los estatutos a dos nuevas iglesias evangélicas. Ah, ¿cuáles son? Una es la Iglesia Profética Nueva Jerusalén, Espíritu Santo y Fuego. Ok. Y la otra, la Iglesia Evangélica Pentecostés Jesús, el Hijo del Dios Viviente, San Juan 6.69. Nombres bastante largos y específicos. Sí, sí lo son. Pero bueno, este es un paso administrativo necesario, ¿no? Se basa en el derecho constitucional a la libertad religiosa. Claro. Pero necesitan este reconocimiento formal del Estado para poder operar legalmente como entidades. Entiendo. ¿Algo más sobre estos acuerdos? Sí, hay un detalle interesante. En el artículo 2 de ambos acuerdos se señala algo importante. ¿Qué cosa? Que si estas iglesias quieren llevar a cabo proyectos ya más específicos, digamos de tipo cristiano, educativo, cultural o de asistencia social, Ajá. necesitarán conseguir una autorización gubernamental aparte, adicional. O sea, no basta con ser iglesia reconocida. Exacto. Sugiere como una línea, ¿no?, donde la libertad de culto se encuentra con cierta regulación del Estado para actividades que van más allá del culto mismo. Interesante ese matiz. Bueno, pasemos a otro organismo. Miremos ahora al legislativo, al Congreso. Aquí parece que hubo bastante movimiento con la publicación del acuerdo número 6-2025. ¿Qué pasó ahí? Aquí tenemos, fíjate, un caso excelente, muy práctico, de cómo funcionan los controles entre poderes. Los famosos pesos y contrapesos. Justo. Y cómo las reglas de procedimiento son cruciales. El contexto es una ley, el Decreto 7-2025. ¿Qué ley era esa? Una que el Congreso había aprobado para asegurar financiamiento para proyectos de los consejos de desarrollo. Era importante. Ok, financiamiento local. ¿Y entonces? Entonces, el presidente de la República intentó vetar esa ley. Usó para eso el Acuerdo Gubernativo 182-2025. ¿Un veto presidencial? Eso ya suena a un choque de trenes, ¿no? Sí, un choque importante. Pero aquí la clave está en los detalles técnicos, en los plazos. A ver, cuenta. Resulta que el acuerdo del veto presidencial se publicó en el Diario Oficial el 6 de octubre. Ok. Pero, ojo, ese acuerdo publicado no decía cuándo entraba en vigencia. No tenía fecha de inicio. Y eso es un problema. Claro, porque ahí entra otra ley, el Decreto 1816 del Congreso. Esta ley dice que si un acuerdo gubernativo no indica su fecha de vigencia, Ajá. se entiende que entra en vigor 3 días después de su publicación. Es una regla supletoria. Ah, ya veo por dónde va la cosa. El calendario. Exactamente. El Congreso hizo la cuenta. Si el veto se publicó el 6 de octubre y entró en vigencia 3 días después, o sea, el 9, Entonces. su efecto legal comenzó después de que ya se había vencido el plazo constitucional. El Ejecutivo tiene 15 días para devolver una ley vetada al Congreso, según el artículo 178 de la Constitución. O sea que, para el Congreso, el veto llegó tarde, legalmente hablando. Correcto. Esa fue su interpretación. Y por eso el Congreso saca este Acuerdo 625. ¿Y qué dice el acuerdo? Pues declara que, como el veto se considera extemporáneo, fuera de plazo, el Decreto 7-2025, la ley original sobre financiamiento, Queda. sancionado como ley de la República. ¡Pum! Anularon el veto presidencial, Increíble. basándose,
puramente en una interpretación estricta de las normas sobre vigencia y los plazos constitucionales. Un ejemplo clarísimo de cómo las reglas procesales pueden definir el destino de una ley importante. Qué jugada legal, ¿eh? Bueno, entonces, hablemos de esa ley que el Congreso defendió con tanto ahínco, el Decreto 7/2025. ¿Qué es lo que busca? Debe ser importante si generó todo este lío. Totalmente relevante. El nombre completo es Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Suena a que ataca un problema específico. Sí, uno muy común. Los proyectos de infraestructura local, esos financiados con fondos para los consejos departamentales de desarrollo, los COCODES. Ajá, los de las comunidades. Esos mismos. Muchas veces se quedan a medias o ni siquiera arrancan, porque el dinero asignado como que desaparece contablemente cuando termine el año fiscal si no se gastó o no se firmó un convenio. Qué frustrante debe ser eso. Imagínate, pues esta ley introduce mecanismos para evitarlo. Lo primero y clave es que modifica la ley orgánica del presupuesto. ¿Cómo? Añade un artículo, el 45 ter, para crear una cuenta especial, la Cuenta Única del Tesoro Consejos Departamentales de Desarrollo. Una cuenta específica. ¿Para qué? La idea es que los saldos que no se ejecutaron de estas asignaciones al final del año fiscal, en lugar de perderse, se trasladen automáticamente a esa cuenta. Ah, buena idea. Así, los fondos siguen ahí, disponibles, para continuar pagando las obras al año siguiente. Eso suena muy lógico. Asegura que el dinero para un proyecto se use en ese proyecto, aunque se tarde más de un año. ¿Algo más que destaque? Sí, otro punto muy fuerte es que intenta combatir la lentitud burocrática. ¿Cómo lo hace? Obliga a todas las entidades públicas que tienen que dar permisos o avales para estos proyectos. Piensa en ministerios como Ambiente, Comunicaciones, Cultura, Salud, pero también Segeplan, Conred, las mismas municipalidades. Ok, toda la cadena de aprobaciones. Exacto. Les obliga a resolver las solicitudes en un plazo máximo de 5 días hábiles. 5 días. Eso es rapidísimo para trámites del gobierno, ¿no? Rapidísimo. Y escucha lo mejor. ¿Qué pasa si no cumplen? A ver. Si la entidad no responde en esos 5 días, la solicitud se considera aprobada automáticamente. Afirmativa ficta. ¡Qué fuerte! O sea, o resuelven o se da por hecho. Justo. Busca acabar con esa parálisis de proyectos porque un papel se quedó atorado meses en un escritorio. Tiene sentido. Además, la ley pone plazos para que los COCODES pasen el dinero a las municipalidades que ejecutan y reglas para devolver la plata si un proyecto no avanza en 2 años. O sea, busca agilidad y responsabilidad. Entendido. Entonces, resumiendo, el Congreso impulsó una ley para que la plata de los proyectos locales no se esfume con el fin de año y para meterle velocidad a la burocracia, apurando los permisos. Y lo logró superando un veto presidencial por un tecnicismo de plazos. Muy revelador de cómo funciona el juego político y administrativo, ¿verdad? Totalmente. Bueno, dejemos ya estas discusiones, digamos, de alto nivel y bajemos un poco a ver cómo las leyes y la administración se ven en el día a día de la gente. Perfecto. Para eso, la sección de anuncios varios del diario es una mina de oro. Sí, ¿qué encontramos ahí? Pues mira, es una ventana a la vida civil y legal de las personas. Por ejemplo, hay varios edictos que anuncian próximos matrimonios civiles. Ah, ¿sí? Y un detalle interesante, varios son entre guatemaltecos y personas de otras nacionalidades. ¿De dónde? Vemos menciones de Honduras, Nicaragua, Estados Unidos, México, Colombia, El Salvador. Bastante variado. Sí. Muestra esas conexiones internacionales, pero también los trámites que se necesitan para formalizar esas uniones aquí en Guatemala, ¿no? Claro, el papeleo legal. Y relacionado con eso, en la sección de nacionalidades hay un edicto sobre una ciudadana colombiana que está solicitando la nacionalidad guatemalteca por naturalización. Entiendo. Y luego hay algo que ocupa muchísimo espacio en esta edición, ¿verdad? Los avisos de títulos supletorios. Uf, sí, muchísimos. ¿Qué son exactamente y por qué tantos? A ver, este es un procedimiento legal súper importante. Le permite a una persona obtener un título de propiedad formal sobre un terreno. ¿Qué tipo de terreno? Uno que ha poseído, digamos, de buena fe, de forma pública, pacífica, sin interrupciones, por más de 10 años. Ajá. Pero que no estaba inscrito a su nombre en el registro de la propiedad. Es como formalizar una posesión que ya existía, que era legítima, pero no oficial. Entiendo. Darle papeles a algo que ya era real. Exacto.
Y los anuncios son increíblemente detallados. Describen el terreno con su ubicación exacta, aldea, municipio, departamento, el área precisa, los linderos, nombrando a los vecinos, las medidas de cada lado. ¡Wow! Indican si hay cultivos, si hay casas, si tiene servicios básicos. Y vemos solicitudes de un montón de lugares del país. Santa Catarina Pínula, aquí cerca, El Quetzal en San Marcos, la ciudad de Quetzaltenango, Cuilapa en Santa Rosa, Jalapa. También del altiplano. Sí, claro. Municipios de San Marcos, de Quetzaltenango, como Cantel, La Esperanza, Saljajá, San Juan Ostuncalco, San Miguel Panán, Samayac. La lista es larga, cubre muchas regiones. La cantidad y el nivel de detalle son impresionantes, la verdad. ¿Qué nos sugiere eso? Quizás que mucha gente ha tenido tierra sin un título formal durante mucho tiempo. Justo eso. El volumen tan grande de estos trámites sugiere que, históricamente, pues muchas personas han poseído y trabajado la tierra sin tener esa inscripción oficial en el registro. Y este mecanismo es la solución. Se vuelve crucial. Les da seguridad jurídica sobre su propiedad a muchísimas familias. Les permite, no sé, pedir un crédito, heredar formalmente, vender si quieren. Es un reflejo de la historia agraria y registral del país, entonces. Sin duda, muy revelador. Muy claro. Y siguiendo con estos temas de identidad y registro, madre mía, la cantidad de avisos de cambio de nombre. Son muchísimos también. Sí, es otro trámite muy frecuente. Y las razones pueden ser súper variadas. Por ejemplo, A veces es para corregir errores. Quizá escribieron mal el nombre en la partida de nacimiento original. suele pasar. Otras veces, una persona ha sido conocida toda su vida por un nombre, pero en sus papeles dice otro y quiere que coincidan. El nombre social, digamos. Exacto. Y en otros casos, es simplemente preferencia personal. Alguien quiere cambiar su nombre. ¿Y qué dicen los avisos? Detallan el nombre actual y el nombre que se solicita. A veces el trámite lo hacen los padres para un hijo menor de edad. Vemos de todo, desde ajustes pequeños como cambiar una letra, ¿no? Erika con K por Erika con C. Ajá. Hasta cambios completos. Vi uno de alguien registrado como Juan Guillermo, que quería llamarse Anthony Alejandro. Vaya cambio. Sí, es el procedimiento legal para alinear la identidad jurídica con la identidad que la persona siente o usa socialmente. Entendido. ¿Y qué hay de los avisos de identificación de tercero? Suenan parecido al cambio de nombre, pero deben ser diferentes, ¿no? Son diferentes, sí, y generalmente se usan para personas que ya fallecieron. Ah, ¿para qué? El objetivo es establecer legalmente que varios nombres o distintas formas de escribir un nombre que una persona usó en vida. ¿Como variaciones? Exacto. Variaciones que pueden aparecer en distintos documentos importantes, títulos de propiedad, cuentas de banco, qué sé yo, pues que todos esos nombres pertenecen a la misma y única persona. Ya veo. ¿Había ejemplos? Sí, el diario trae varios. Por ejemplo, una señora llamada María Dolores de los Ríos Loranca, y listan un montón de formas en que aparecía su nombre, con tilde, sin tilde, con S, con Z, con Y, con L. ¿Cuánta variación? Y lo mismo para otra, Clementina Orellana del Compare, que también usó otros apellidos. Esta identificación es clave para poder hacer trámites después, sobre todo los de herencias. Entiendo. Es como unificar la identidad legal de alguien que ya murió para poder arreglar sus asuntos. Exactamente. Y eso nos lleva directo a la sección de procesos sucesorios, que también ocupa bastante espacio en esta edición. Sí, es otra sección voluminosa. Son los anuncios que inician formalmente el proceso para saber quiénes son los herederos legales de una persona que falleció. Se publican siempre. Se publican tanto para sucesiones intestadas, o sea, cuando no hay testamento. ¿Qué es lo más común, imagino? Suele serlo, como para las testamentarias, cuando sí hay testamento. Los avisos dicen quién falleció, le llaman el causante, quién inicia el trámite, normalmente un familiar cercano, Ajá. y convocan a una junta de herederos en una fecha específica. Y además, hacen un llamado público. Si alguien más cree tener derechos sobre esa herencia, que se presente. Es un paso formal importante. Fundamental. La frecuencia de estos avisos solo nos muestra que la transferencia de bienes y derechos después de la muerte es un proceso legal constante y necesario en cualquier sociedad. Y para cerrar con estos anuncios que tocan directamente a la gente, están los remates. Suenan un poco duros. Y lo son. Se trata de subastas judiciales de propiedades. ¿Por qué se llega a eso? Normalmente es porque el dueño de un inmueble no pudo pagar una deuda. Muy a menudo es un préstamo hipotecario. Con un banco, supongo. Generalmente sí. Vemos mencionados Saban Rural,
GIT Continental, Banco Industrial, o a veces una cooperativa como Santa María Asunción, que también aparece. ¿Y qué pasa entonces? Pues el acreedor, el banco o la cooperativa, inicia un juicio para cobrar la deuda. Y si no se paga, se ordena la venta forzosa del inmueble que estaba como garantía. Eso es el remate. ¿Y los anuncios qué dicen? Describen la propiedad, dicen cuánto es la deuda que se reclama y dan los detalles de la subasta. Fecha, hora, el juzgado donde se hará. Es un reflejo duro de las consecuencias económicas de no poder pagar. Sí, de los procesos de cobro judicial y del incumplimiento de pagos. Bien, hemos visto cómo interactúa el Estado con la ley y con los ciudadanos en sus trámites. ¿Qué más nos dice el diario sobre cómo funcionan otras instituciones? Veo que hay varias convocatorias. Correcto. Las convocatorias son llamados formales a participar en algo, y vemos de distintos tipos. ¿Cómo cuáles? Por un lado, hay convocatorias a asambleas generales de accionistas, por ejemplo, de sociedades como Inversiones Santa Bárbara S.A. Decisiones internas de empresas. Exacto. O de asociados de entidades civiles como la Asociación de Educación y Cultura Alejandro von Humboldt. Es parte de cómo se gobiernan estas organizaciones privadas. Ok. ¿Y de otro tipo? También vemos al Colegio de Médicos y Cirujanos. Están convocando a sus miembros, a los médicos colegiados, ¿Para qué? para elegir representantes ante un Consejo Nacional y también para integrar sus propios tribunales internos, como el de honor o el electoral. Muestra la vida democrática, digamos, de las asociaciones profesionales. Entendido. Y por otro lado, parece que hay muchísimas convocatorias de municipalidades, ¿no? Muchísimas. Y esto es súper relevante para ver la inversión pública, pero a nivel local. Son invitaciones a licitación pública, ¿De dónde? de municipalidades de todo el país. La lista es larga. San Mateo en Quetzaltenango, Momostenango y Totonicapán en Totonicapán, San Marcos La Laguna en Sololá, Cabricán, Cubulco en Baja Verapaz, San Bartolomé Jocotenango y Chiché en Quiché, Santa Ana en Petén, San Pedro Pinula en Jalapa, San José del Golfo aquí en Guatemala. Una cobertura nacional. ¿Y qué buscan contratar? ¿Serán los proyectos esos de los COCODES, de los que hablábamos? Es muy probable que muchos sí estén relacionados con esos fondos, o con presupuesto propio de la municipalidad. Buscan empresas constructoras. ¿Para hacer qué tipo de obras? Pues obras muy concretas. Pavimentación o mejora de calles, de caminos rurales. Ampliación o construcción de escuelas, de institutos, perforación de pozos, sistemas de agua potable, mejora de salones municipales, construcción de edificios polideportivos, lo típico de infraestructura local. Lo que necesitan las comunidades. Exacto. Y cada anuncio detalla el proyecto y, muy importante, incluye el NOG, ¿El NOG? el número de operación Guatecompras. Es el código que te lleva al sistema electrónico donde las empresas interesadas pueden ver todos los detalles, las bases de la licitación y presentar sus ofertas. Ah, para la transparencia y la competencia. Esa es la idea. Muestra el flujo de la contratación pública local y cómo se intenta hacer a través de esa plataforma. Bien, ¿algo más sobre funcionamiento institucional? Sí. Para cerrar esa parte, encontramos un informe publicado por el Consejo Económico y Social de Guatemala, el CES, ¿Un informe sobre qué? sobre su archivo general. Lo publican cumpliendo con la Ley de Acceso a la Información Pública. Explican cómo organizan sus documentos, actas, dictámenes, correspondencia, y cómo cualquier ciudadano puede pedir acceso a esa información, ¿Cómo? ya sea yendo a sus oficinas o a través de su página web. Es un ejemplo, pequeño quizás, pero claro, de transparencia activa por parte de una entidad pública. La verdad es que es fascinante cómo una publicación oficial, que a primera vista podría parecer súper árida, súper burocrática. Nos permite armar un rompecabezas tan rico, ¿no? Sí, un mosaico de la vida de un país en un momento muy concreto. Hemos visto desde una pelea legal entre poderes por una ley de desarrollo, Ujú. hasta los trámites más personales de identidad, de propiedad, de familia de la gente común, pasando por la actividad de contratación de las municipalidades, la rendición de cuentas de algunas instituciones. Es increíble la panorámica. Exactamente. El diario oficial, al final, actúa como ese registro formal, diario, de toda esa red compleja de interacciones. Entre las leyes, las decisiones del gobierno a todos los niveles, y la vida cotidiana de la gente y las organizaciones. Es un testimonio documental, a veces denso, como dices, pero siempre revelador de cómo funciona administrativamente una sociedad.
Así es. Y bueno, para dejarnos pensando un poco, ¿qué reflexión final o qué pregunta te surge de esta inmersión en el diario del 16 de octubre de 2025? Pues mira, quizá podríamos preguntarnos algo. ¿Qué historia nos cuenta el volumen tan grande y la diversidad geográfica de trámites como los títulos supletorios y los cambios de nombre? Buena pregunta. Nos habla quizás de las limitaciones que históricamente tuvieron el registro civil y el registro de la propiedad para llegar a toda la población, sobre todo en áreas rurales. Podría ser. O quizás refleja procesos sociales más profundos, sobre cómo se construye la identidad personal, cómo se necesita validar oficialmente esa identidad o la posesión de la tierra en la Guatemala de hoy. Esa relación entre lo personal, lo legal, lo histórico. Exacto. Invita a pensar en esa relación, que es dinámica y a veces tensa, ¿no? Entre la ciudadanía, el territorio, la identidad individual y colectiva, y toda esa maquinaria del Estado que intenta ordenarla y registrarla. Es algo para seguir reflexionando.